En la sociedad existe un mal que se esconde en las sombras, un padecimiento que podría dar un giro de 180 grados en la vida de las personas. Nos referimos al síndrome de Guillain-Barré. Es un trastorno neurológico poco común en el que el sistema inmunológico ataca a las células nerviosas del sistema nervioso periférico. Fue en el año 1916 cuando los neurólogos franceses André Troll, Georges Guillain y Jean-Alexandre Barré, que descubrieron por primera vez esta condición, estudiaron casos en soldados franceses durante la Primera Guerra Mundial, quienes experimentaron parálisis con un aumento inusual de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, sin un incremento significativo en el conteo de células. En El Salvador, este síndrome también ha afectado la vida de muchas personas quienes han vivido de primera mano este padecimiento. En el distrito de Ciudad Barrios, al norte de San Miguel, nos encontramos con José Trejo, quien se enfrentó a esta enfermedad y vivió para contarlo. Fue bastante caótico porque en esos momentos yo me encontraba en México. Entonces estaba en México cuando ya realmente se desarrolló completamente toda la enfermedad. Entonces a mí ya me costaba caminar, no podía bajar una gradita porque ya me caía. Recuerdo que habíamos cogido un bus, un interestatal, y yo ya no podía caminar por mi cuenta. Entonces estar en un lugar, o sea, un país que no es el nuestro, o sea, sin los medios, sin nadie pues allá, más que todo la compañía laboral que llevábamos, fue bastante preocupante. Los mismos amigos de ahí me llevaron a un médico y el médico me hizo ciertas pruebas y me dijo, creemos que esto es, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí ya me dijo, lo más sano que te sales, regresate a tu país y pues que te traten allá, porque acá pues es muy complicado. Gracias al descubrimiento de este síndrome, los científicos se sentaron las bases para el diagnóstico de esta enfermedad. Aunque es potencialmente grave, el GBS tiene un pronóstico positivo con el tratamiento adecuado. Entonces había una campaña en ese momento de vacunación, creo que era contra el tétano, no sé. Y mi mamá pues trabajaba en ese momento en el hospital. Y ella me dijo, pues vení, vacunate. Vengo yo. Accedí a la vacuna y todo, y exactamente a la semana prácticamente comencé a sentir los pequeños síntomas. Mucha atención que una alerta sanitaria que deja hasta el momento 2 personas muertas se registra en Casanare por cuenta de la enfermedad H1N1. Una mujer y un hombre fallecieron después de varios días de estar afectados. Una hija de la pareja y una niña de la misma familia también fueron diagnosticadas con la enfermedad y permanecen bajo extremo cuidado. Otras 16 personas, entre quienes figuran el médico y las enfermeras que trataron a la pareja, están aisladas en Yopal, pues presentan algunos de los síntomas del H1N1. Si bien se relaciona con el síndrome de Guillain-Barré, que es esta parálisis ascendente de los músculos que empieza en las piernas y posteriormente se va a los brazos y que además no tiene cura como tal, es un trastorno, digamos, autoinmune, mucho menos se relaciona con la vacuna que con la propia influenza. Por la vacuna se dan 1 o 2 casos por cada millón de personas vacunadas, mientras que por la influenza el número es mayor. Así que nuevamente los beneficios superan los potenciales riesgos. Cosas que ya realmente eran muy básicas para mi diario y ya no las podía hacer, como por ejemplo, digamos, coger una bolsa con compras o cosas así, cosas ya no las podía levantar. Sentía el adormecimiento en mis extremidades, en mis dedos, en mis piernas. Luego pues ya me costaba dar un paso. Hubo un momento en el que perdí completamente la comunicación neurológica en mi cuerpo, en el sentido de que yo mandaba prácticamente, mi cerebro mandaba la orden de que tenía que dar el paso, pero mis piernas no se movían. A pesar de ser una condición poco usual en pacientes, la realidad es que este síndrome se ha presentado en otras zonas del país,
como lo es La Unión, en el distrito de Santa Rosa de Lima, donde reside Sujei Lazo, otra víctima que padeció esta enfermedad luego de ser vacunada contra la influenza H1N1. Porque en ese entonces estaban poniendo la vacuna de la H1N1 y a mí me la aplicaron. Y era por lo de la gripe porcina que decían. Entonces a mí me aplicaron la vacuna H1N1 y en las noticias había salido un reportaje que mi abuela lo vio, que se habían aumentado los casos de síndrome de Guillain-Barré. Y ella supo que era porque lo relacionaban con las vacunas del H1N1 y ya me la había puesto. Esta condición puede desencadenar debilidad muscular, pérdida de reflejos y en casos severos parálisis que pueden afectar la capacidad para respirar. Aunque la causa exacta no se conoce completamente, el GBS generalmente se presenta después de una infección viral o bacteriana, así como otros virus incluyendo el Zika y el de la gripe. No tenía fuerza en los hombros, en las muñecas de las manos y como yo dormía en un camarote, no me podía subir al camarote porque tenía que escalar las escaleras ahí, ¿verdad? Y no podía hacerlo, me ayudaron. Aún así, yo me fui para la universidad, en la Universidad Gerardo Barrios, en San Miguel. Yo me trasladé en el bus y llegué a la universidad, pero allá no podía hacer nada. No tenía fuerza de sostener nada, ni de ir al baño, porque no tenía fuerza de sujetar, nada. Entonces, creo que ahí fue un primer momento como de desconocimiento de lo que estaba pasando con mi cuerpo y de negación quizás. En la vida de las personas, este síndrome se presenta sin previo aviso. Un día están realizando sus actividades diarias sin pensar que en cualquier momento su autonomía e independencia pueden terminar. No sabíamos que la enfermedad o el padecimiento que estaba adquiriendo era totalmente desconocido y grave a la vez, y que el diagnóstico era bien difícil que el doctor lo diera de un día para otro. El Guillain-Barré es un problema en el cual lo que ataca principalmente, siento yo como paciente, es la salud mental. Entonces, incertidumbre, miedo, tristeza, porque en ese momento estaba empezando a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad Gerardo Barrios. Yo salí del instituto, del Infrabe de Santa Rosa de Lima. Ahí me dieron una beca completa institucional de la Universidad Gerardo Barrios y yo empecé a estudiar con ilusión, con esperanza, con propósito, que tenía 10 de calificaciones porque tenía un PUM que cumplir, pero también siempre me ha gustado estudiar. Entonces, ya que me ocurriera eso, para mí fue muy duro. Un pequeño negocio, tengo un pequeño negocio que al final de todo pues toca encajonar y vender y centrarme solamente en la recuperación, ¿verdad? Entonces, costear algunos exámenes, costear las inyecciones prácticamente, que por cierto esas inyecciones son extremadamente caras, cada una anda costando alrededor de $580. Mi tratamiento era de 43 inyecciones, entonces toca comenzar a deshacerse de ciertas cosas. Ante esta condición, las personas afectadas han padecido dificultades durante el proceso, como la cotidianidad en su día a día al no poder asistir a sus actividades con normalidad. En otros casos, se presenta la dificultad de padecer esta enfermedad en personas que viven en zonas con terreno inestable. Al presentarse el síndrome de Guillain-Barré como una condición que afecta el sistema nervioso y la dificultad de las personas al desplazarse, esto genera la dependencia de otros. Desde pequeño he sido una persona muy independiente para todas mis cosas, demasiado independiente para todas mis cosas, y caigo con Guillain-Barré y ahora ya no puedo ni ducharme yo solo, ya no puedo comer yo solo, ya no puedo hacer nada. Hubo un tiempo en el que el insomnio se apoderó completamente. O
O sea, era parte secuelas. A mí, pues, secuelas físicas no me quedaron. Normalmente el atrofio de los dedos o partes articuladas de las extremidades es lo más común. En mi caso, y a día de hoy lo mantengo, las secuelas que nos quedan o que me quedaron a mí fueron más que todo psicológicas y de circulación de sangre. Ya no podía moverme, no podía respirar, me tenían con oxígeno, ya me habían pasado para cuidado intensivo. Ahí mi mamá veía que solo sacaban las camas con las personas fallecidas. Y mi mamá, que ella dormía en el suelo durante un mes, como 35 días por ahí. Ella estuvo durmiendo en el piso durante todos esos días. Es mi mamá Sujei, que es mi mamá biológica, ¿verdad? Y mi mamá Digna, que es mi abuela, ella me estuvo cuidando todo el trayecto de la rehabilitación. Al ser un padecimiento crónico, en el sentido de que tiene que ser tratado de la manera más aislada, tanto emocional como físicamente, entonces lo que se toma bien es que ciertas ramas de la familia ya no tuviéramos acceso, porque como paciente yo veía el sufrimiento en el caso de mi mamá, porque se llegó un momento en el que se le dijo a mi mamá que ya no me visitara, porque al yo ver el sufrimiento de mi mamá, yo me ponía peor. Entonces, eso contrarrestaba el avance que yo había tenido de un día a otro. Por ejemplo, las terapias físicas, terapias emocionales que yo podía hacer este día, eh, al día de mañana yo ya no las podía hacer después de las visitas, ¿verdad? Entonces, se les tomó y se les dijo de que si iban a visitar, pues que por lo menos, o sea, se entendía el sufrimiento y todo, pero que no fueran, digamos, a expresarlo y todo eso, porque contrarrestaban el avance que como paciente tenía en ese momento. Se ha llegado a la teoría que este síndrome se presenta de manera masiva en campañas de vacunación, ya que esto genera un rebrote. El caso más reciente sucedido en Tlaxcala, México, en marzo de 2024, de hasta un total de 90 casos. El Guillain-Barré es una neuropatía de tipo radiculopatía periférica, lo que significa que es una afectación de los nervios en general que pueden afectar cualquier parte del organismo. Habitantes de Tlaxcala se mantienen atentos después de que se emitiera la alerta epidemiológica por aumento de casos de síndrome de Guillain-Barré y parálisis flácida aguda, por lo que cuidan la higiene de los alimentos y la cocción adecuada de los mismos. Se ha relacionado 63% de los casos en todo el mundo por una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, y esta se encuentra en la carne contaminada, la encontramos en carne de pollo específicamente. Hay 2 muertes confirmadas en Tlaxcala por este síndrome de Guillain-Barré, una persona de 48 años, una persona de 65, los 2 hombres. El 63% de este síndrome se explica por el consumo de alimentos contaminados. Tenemos que puede haber un contacto con algún virus, especialmente aquellos virus de tipo Zika, que tienen afectaciones, pues ya sabemos, no musculares, pero una prevención tal cual, pues no, ¿verdad? Tenemos un componente hereditario que puede predisponer al aparecimiento del Guillain-Barré, sin embargo, no está totalmente estudiado. Entre las causas tenemos contacto con virus, bacterias que causan esta enfermedad. No tenemos un grupo etario definitivo, también puede aparecer a cualquier edad, entonces es muy difícil. Por ejemplo, las neuropatías de tipo degenerativa sí las podemos prevenir porque desde pues mucho antes empezamos a preparar al paciente para que cuando llegue a su grupo etario, es decir, después de los 60, 70 años, tenga menos probabilidades de presentar la enfermedad. En este caso es de aparecimiento súbito y todas las personas están expuestas, absolutamente todas. Tal vez tenga alguna intervención el componente genético y otra intervención el sistema inmune, el sistema de defensas. Porque ya cuando me dejó en cuidados intensivos, me dijo, Natalie, aquí solo ingresan a las personas que ya se van a morir.
Solo me recuerdo que yo dije, ¿qué más viene, Señor? ¿Qué más viene, Dios, para mi vida? Entonces, creo que ahí fue como que mi cuerpo se desvaneció ya y yo no sabía qué iba a ocurrir conmigo. Vuelvo acá a Ciudad Barrios y con mi familia y todo hablamos. Y les digo yo, o sea, yo acá pues ya no sé qué hacer. Las casas acá no están condicionadas para poder, o sea, nadie está preparado para andar en silla de ruedas y mucho menos las casas se acondicionan. Hay que hacer un gran proceso para todo eso. Entonces vengo y digo yo todavía andaba en silla de ruedas. Cuando llego el siguiente lunes al ingreso nuevamente, porque el fin de semana se lo dan a uno para poder irse o a ver a sus familiares, entonces el lunes que yo llego, ya en la tarde yo digo, no, yo ahorita voy a probar y logro por primera vez en 6 meses ponerme en pie por mi cuenta. ¿El Guillain-Barré se puede curar? No, no se puede curar, ¿verdad? Es una enfermedad que hasta el momento no se ha descubierto una cura. Sin embargo, en aquellos pacientes cuyas complicaciones no amenazaron su vida, el remanente o el residual es una debilidad muscular que de hecho se llama así, ¿verdad? Debilidad muscular residual del Guillain-Barré y se recupera con fisioterapia, ¿verdad? Entonces, los pacientes entran en un programa para reaprendizaje de toda la movilidad muscular. Es como que vuelvan a aprender a caminar dependiendo dónde han sido las afectaciones, ¿verdad? Entonces, si las afectaciones son de los miembros superiores, pues vuelven a hacer el aprendizaje de las praxias de miembros superiores, cómo tomar un lápiz, cómo tomar un vaso de agua, cómo el adecuado uso de los miembros para hacer el movimiento para caminar, etc. Entonces, el tratamiento es fisioterapia y la recuperación es 100% completa. El síndrome de Guillain-Barré ha afectado a un promedio de 100.000 personas por año, siendo que esta enfermedad ha arrasado en el año 2024 con un total del 10% de los casos confirmados, mostrando un incremento significativo en comparación con años anteriores. Tengo fe que la voy a pasar, tengo fe que lo voy a lograr. Y nunca pensé en morirme, Nunca pensé que podía morirme, primero por la fe y después que no conocía la complejidad de la enfermedad que estaba sufriendo. Ya de ahí todos los amigos vinieron, hicieron conciertos, recaudaron fondos en la iglesia, hacían campañas de oración. En el instituto donde estudié hicieron recolectas. La universidad, pues mis compañeros me llevaban a visitar. Entonces la manera en que me apoyaron mis familiares y los conocidos fue de esa manera. El apoyo de ellos y el cuidado fue fundamental. Y Dios les dio la fuerza a ellos para que soportaran también y no se frustraran de cuidar a una persona que estaba como una recién nacida. En ese momento yo siento nuevamente fuerzas mentales y podemos nuevamente volver a empezar con un nuevo ciclo. Me otorgan otro tiempo de gracia en el centro de rehabilitación y me dicen, bueno, de aquí para adelante ya vas. Comienzo a ser una persona semi-independiente, ¿verdad? Ya me valgo por mi cuenta, ya me logro poner en pie, ya dejo la silla de rueda por un lado y comienzo nuevamente a andar en una andadera. Comienzo nuevamente a caminar, a aprender a caminar. Entonces, a tal punto de que yo perdí completamente la motricidad, completamente, yo no podía escribir, sabía coger el lápiz, lapicero, pero no sabía escribir, ¿verdad? Entonces, comienzo nuevamente como un niño a comenzar a aprender todas las cosas. No debe de confundirse el hecho de que el Guillain-Barré sea una enfermedad inocua, no es así, el Guillain-Barré puede causar la muerte. Recordemos que es una alteración nerviosa, es decir, la conducción eléctrica que va a dar la función de los músculos se detiene
Y músculos tenemos en todos lados y especialmente en órganos vitales. Lo primero, el corazón es un músculo, por lo tanto el Guillain-Barré sí puede causar un paro cardíaco si no se diagnostica a tiempo. Lo siguiente es que para la función respiratoria, para expandir o desexpandir, digámoslo así, los pulmones, para descender la caja torácica, necesitamos también toda la parrilla muscular costal, que también puede verse comprometida. Entonces el Guillain-Barré sí puede causar un paro respiratorio. Es probable que podamos tener un paro cardiorrespiratorio. Un paciente sí puede morir de Guillain-Barré. Son complicaciones que pueden presentarse. Yo estaba como mucho tiempo ya en cuidados intensivos, llevaba como 30 días. Entonces ya no quería estar ahí. Y estuve como 10 días, 12 días aproximadamente, sin comer nada, sin tomar agua, sin nada. Entonces yo soñaba con la comida, soñaba que estaba tomando agua. Entonces ahí también fue otro cambio rotundo, que una enfermera me dijo, ¿quieres algo de comer? Sí. Y yo, vamos a probar si puedes ingerir este Herbert. Son los purés de los bebés. Vaya, está bien, pero yo emocionada que iba a comer. Entonces me dio el Herbert y pude tragar, porque los síntomas son que no puede tragar, no puede mover los ojos, están los ojos, a veces hay estrabismo en los ojos, la boca intacta, la lengua se enrolla, a veces no se puede hablar bien y todo eso lo tenía yo. Pero gracias a Dios pude también ese cambio rotundo de que pude comer, aunque sea algo liviano. Entonces me inyectaron nuevamente energías para volver a rehacer mi vida, ¿verdad? Porque es un cambio total, como les decía. Mentalmente es un problema que a día de hoy se mantiene. Estamos hablando ya de 12 años prácticamente de la enfermedad y a día de hoy pues hay problemas que todavía hay temores, ¿verdad? Porque un paciente Guillain-Barré es 50-50, ¿verdad? O sea, superamos el Guillain-Barré en cierto momento, pero no estamos exentos, ¿verdad? Y podemos volver a recaer. La rutina, desde ahí en adelante, para la rehabilitación fue, primero, tener la fe en Dios que iba a lograr un objetivo, que iba a lograr a no ser dependiente de la ayuda de otra persona, que iba a poder abrocharme la camisa, que iba a poder peinarme, que iba a poder vestirme. Entonces ahí empezó la rutina de las terapias de todos los días: terapia física, terapia psicológica, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, hidroterapia. Entonces esa rutina era todos los días. Iba a San Miguel, al Crior, iba al Hospital Nacional de Santa Rosa Lima y también a privado iba el sábado. Solo el domingo lo hacíamos en la casa, las terapias. El doctor a mí me dijo, prepárate porque va a haber un momento donde no vas a poder respirar por ti misma. Es la primera descarte que hacemos, que puede ser un evento cerebrovascular. En el evento cerebrovascular el paciente presenta alteración del estado de conciencia. En el síndrome de Guillain-Barré no es así. Es una pérdida de la fuerza sin ninguna causa aparente y aparece pues, de los primeros síntomas 4 o 6 semanas después del contacto que lo pudo causar. Empiezan a presentar los síntomas hasta que tenemos un diagnóstico definitivo, generalmente es por clínica, y no tarda más de 24 o 48 horas para tener un diagnóstico. Fuimos a correr y comencé yo a tener ya un descanso. Entonces descubro nuevamente que la actividad física es parte para que mi rehabilitación se complete. 24 a 48 horas, porque lo que hacemos son estudios complementarios para descartar otras patologías. En el caso, por ejemplo, que tengamos sospecha que pudiese ser un evento cerebrovascular, un ictus, entonces hacemos, por ejemplo, una resonancia magnética o un TAC, pero de descarte para otras enfermedades que podemos estar sospechando, no para el diagnóstico preciso y exacto de Guillain-Barré, sino que se hace una diferencial entre probables diagnósticos y eso pues generalmente, especialmente en aquellos pacientes que tengan otra patología de base.
o que estén asociados a hábitos tóxicos como tabaquismo, uso de drogas o algún otro hábito tóxico que intervenga en el desarrollo de la enfermedad, en la evolución natural de la enfermedad. Entonces no debe de confundirse. El paciente sí puede morir por Guillain-Barré si las complicaciones o las afectaciones son severas. Sin embargo, el 70% de los pacientes tienen una afectación muscular de miembros superiores o inferiores. Generalmente es de tipo hemipléjico, es decir, solamente un lado del cuerpo. Entonces puede pasar dependiendo, ¿verdad?, de si es una monoplejía o una hemiplegia o una cuadriplejía. Generalmente los ciclos de fisioterapia son de 6 meses, pero los pacientes pueden o no recuperarse en 6 meses. Además de eso, hay que evaluar si el paciente va a necesitar fisioterapia en algún otro aspecto, como por ejemplo la recuperación del habla o alguna otra función o praxia que haya perdido. Eso es aparte de la fisioterapia para la movilidad. La principal secuela es que queda una memoria, ¿verdad? Una memoria en la mielinización. Es decir, todos los medicamentos, los tratamientos que se dan, están orientados a recuperar la vaina de mielina. Sin embargo, hay una lesión en esa, digamos, conducción nerviosa, en esa conducción eléctrica de esos nervios en específico, que permite que sea fácil el aparecimiento de un segundo o tercer episodio. Más sin embargo, las complicaciones o las secuelas generalmente se resuelven con la fisioterapia. Y es cierto, yo decía que a veces en mi mente entraba un pensamiento, decía, qué inútil me siento porque ya no voy a la universidad, ya no estudio, no hago lo que me gusta, no canto porque no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero aún así, yo mantenía digamos, una práctica, porque a mí me gusta cantar. Ponía la música a todo volumen y yo empezaba a cantar y no tenía fuerza en los pulmones, pero yo empezaba a cantar y a cantar y a cantar y fuerte la música y mi mamá no me decía nada, ella solo dejaba que la música sonara y yo cantaba, gritaba para agarrar fuerza en los pulmones. Se tiende a confundir, ¿no?, que el riesgo cardiovascular que pudieron originar las vacunas del COVID puede también estar relacionada con cualquier otro tipo de enfermedad que aparezca, ¿verdad? Y no es así. Se han hecho muchos estudios concluyentes. No hay ningún estudio concluyente, ni pre-pandemia ni post-pandemia, que asocie el Guillain-Barré a la vacunación. Yo siento que las personas que somos o que hemos sido pacientes de Guillain-Barré, lo que menos se nos debe de tener es lástima, ¿verdad? Lo que menos se nos debe de tener es lástima, porque el pobrecito, el cómo estás, que no, y todo eso no. Una tía fue clara y me dijo, aquí se te acabó la vida a pie, pero no se te acaba la vida. Así que en silla de ruedas, en lo que sea, vas a aprender a hacer algo más y vas a volver a ser productivo. Entonces, creo que la práctica es tener fe, la rutina en la rehabilitación, mantenerse positivo siempre, porque la recuperación depende mucho del estado emocional que la persona pueda tener. Yo me mantenía positiva, y había momentos que me sentía triste, pero trataba de contrastarlos con agradecimiento y ver los resultados que había tenido cada día en mis terapias. De hecho, el Guillain-Barré es una enfermedad cuyos síntomas son muy llamativos. El paciente pues nos está presentando debilidad muscular, no hay alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Que es la primera descarte que hacemos, que puede ser un evento cerebrovascular. En el evento cerebrovascular el paciente presenta alteración del estado de conciencia. En el síndrome de Guillain-Barré no es así. Es una pérdida de la fuerza sin ninguna causa aparente y aparece pues, de los primeros síntomas 4 o 6 semanas después del contacto que lo pudo causar. Empiezan a presentar los síntomas hasta que tenemos un diagnóstico definitivo, generalmente es por clínica y no tarda más de 24 o 48 horas para tener un diagnóstico. 24 o 48 horas, porque lo que hacemos son estudios complementarios para descartar otras patologías. En el caso, por ejemplo,
que tengamos sospecha que pudiese ser un evento cerebrovascular, un ictus. Entonces hacemos, por ejemplo, una resonancia magnética o un TAC, pero de descarte para otras enfermedades que podemos estar sospechando, no para el diagnóstico preciso y exacto de Guillain-Barré, sino que se hace una diferencial entre probables diagnósticos y eso pues generalmente, especialmente en aquellos pacientes que tengan otra patología de base o que estén asociados a hábitos tóxicos como tabaquismo, uso de drogas o algún otro hábito tóxico que intervenga en el desarrollo de la enfermedad, en la evolución natural de la enfermedad. A través de la comprensión podemos contribuir a que llegue la información para así el poder entender del por qué la ciencia no puede a veces explicar cómo suceden estas cosas.